Me llamo Arlette y tengo 29 años. El olor a pavo asado todavía hace que se me tense la mandíbula porque esa fue la noche en que mi hermano se levantó en acción de gracias y anunció que nuestros padres le habían dado en secreto la empresa que yo construí y que yo no iba a recibir nada. Estábamos sentados alrededor de la larga mesa de roble de mis padres, la misma en la que yo una vez cuadré facturas y portátiles mientras todos los demás veían fútbol, y las velas parpadeaban como si supieran que se acercaba algo horrible. Mi hermano se aclaró la garganta con esa confianza practicada. Siempre llevaba como un traje a medida. Alzó su copa y lo dijo lo bastante alto como para clavar cada conversación en la pared. Antes de comer, solo quiero dar las gracias a mamá y papá por creer en mí y entregarme oficialmente la empresa. Y luego, con una sonrisa que cortaba, añadió, Arlette ya no va a estar involucrada. Sentí que el calor me subía detrás de los ojos, no porque estuviera sorprendida. La traición también tiene un olor, metálico y familiar, sino porque el momento era quirúrgico, elegido para humillar. Mis padres no me miraron, ni siquiera cuando dijo que yo no iba a recibir nada, como si la palabra en sí fuera un veredicto ya sellado. Yo construí esa empresa desde un escritorio prestado en un estudio con corrientes de aire, noches impulsadas por café barato y una esperanza terca, mientras mi hermano se estaba encontrando a sí mismo a mi costa. Y ahora estaba allí de pie como un héroe en una historia que nunca había escrito. Pensé en el primer cliente que conseguí prometiendo un cambio de rumbo que apenas sabía cómo cumplir, en los contratos que negocié con las manos temblando debajo de la mesa, en las semanas de nómina en las que le pagué a mi equipo antes que a mí misma porque no podía soportar fallarles, y todo eso pasó en un destello por dentro de mí. Mientras mi madre se secaba los labios con una servilleta y mi padre estudiaba la veta de la madera como si pudiera absolverlo, mi hermano siguió hablando, adornando la narrativa, diciendo que nuestros padres querían estabilidad, querían un líder de verdad, querían a alguien que pudiera llevarlo al siguiente nivel. Y podía oír cómo el aire de la sala se volvía fino, los tenedores suspendidos, los familiares conteniendo la respiración, porque las cenas familiares tienen la manera de convertirse en juicio sin jurado. Los ojos de mi tía se desviaron hacia mí. Mi primo tosió, y el silencio me rogaba que interpretara mi papel, que me encogiera, que me lo tragara. En lugar de eso, di un sorbo de vino, lo bastante lento como para sentir el vidrio frío contra mis labios, y probé el valor que había estado acumulando durante años, porque ese fue el momento en que las palabras en la miniatura de mi vida se formaron exactamente como luego serían repetidas. Mi hermano se levantó en acción de gracias y anunció que nuestros padres le habían dado en secreto la empresa que yo construí y que yo no iba a recibir nada. Así que di un sorbo de vino, miré a mi papá y dije, ¿se los digo ahora o quieres hacerlo tú? La pregunta cayó como un plato que se cae, destrozando la historia cuidadosa que mi hermano estaba contando. Y por primera vez esa noche, mi padre me miró. Sus ojos sostenían el pánico de un hombre que sabe que acaban de sacudir un cajón cerrado con llave. Tartamudeó algo sobre el momento, sobre la familia, sobre la gratitud. Pero la sala se había desplazado hacia mí. La gravedad se recalibró, y pude sentir cómo se me desprendían años de ser la callada. Recordé los correos electrónicos que había guardado, las firmas en las que había insistido cuando mis padres me presionaron para mantenerlo informal, las cláusulas que añadí tarde en la noche porque confiaba más en el papel que en las promesas. Recordé el nombre de mi hermano ausente de los documentos cuando importaba y apareciendo misteriosamente cuando no. Y entonces entendí que su plan dependía de mi silencio más que de su discurso. No levanté la voz, no hacía falta, porque la calma puede ser más fuerte que los gritos. Y dejé que la pausa se estirara hasta que incluso el pavó pareció enfriarse. Entonces pregunté otra vez con suavidad, ¿se los digo ahora o quieres hacerlo tú? La sonrisa de mi hermano vaciló. La sala se inclinó hacia adelante y, en esa respiración contenida, sentí algo desconocido. Control de floración porque la verdad, una vez invitada, tiene la manera de entrar sin pedir permiso. Y supe que, pasara lo que pasara después, la historia ya no se contaría sobre mí sin mí en la habitación. La sala se quedó congelada después de mi pregunta. Y en ese silencio, por fin entendí cuánta fuerza viene de simplemente negarse a ser borrada. Mi papá abrió la boca, la cerró, luego intentó quitarle hierro con una risa, pero la risa se quebró, y mi hermano cambió el peso como un hombre que se da cuenta de que el suelo bajo él ya no era sólido.
mientras yo dejaba mi copa con cuidado y les decía que había cosas que todos merecían escuchar. Porque esto no era solo por sentimientos heridos. Era por la verdad. Expliqué cómo la empresa no había sido un proyecto familiar como a ellos les gusta decir, sino algo que yo había empezado sola a los 23 con un préstamo que pagué yo misma. Como cada contrato temprano me enumeraba como fundadora y dueña del alma. Como mis padres solo entraron después ofreciendo consejos que lentamente se convirtieron en presión. Y cómo el ascenso repentino de mi hermano había ocurrido a mis espaldas mientras yo estaba negociando nuestra mayor expansión. Vi cambiar los rostros a medida que los detalles reemplazaban las suposiciones. Y podía sentir la narrativa escapándose del agarre de mi hermano mientras los familiares se inclinaban hacia adelante haciendo preguntas que él no podía responder. Mi madre intentó interrumpir, diciendo que este no era el lugar, que Acción de Gracias era sobre la unión. Pero señalé, aún calmada, aún firme, que ellos habían elegido este lugar, cuando anunciaron que yo no iba a recibir nada, y que una unión construida sobre mentiras era solo una palabra más bonita para el control. Mi hermano espetó que yo estaba exagerando, que la empresa necesitaba una presencia más fuerte, y que él solo estaba dando un paso al frente. Y ahí fue cuando deslicé la carpeta que había traído, sin abrir hasta ese momento, a través de la mesa hacia mi papá, diciéndole que podía o explicar él mismo las firmas o dejarme hacerlo a mí. La carpeta contenía copias de los papeles de constitución, acuerdos de participación y correos electrónicos que reconocían mi propiedad exclusiva, y mientras mi papá los hojeaba, su hombro se desplomó, el peso de la prueba doblándolo hacia adelante mientras la confianza de mi hermano se drenaba en ira. Alguien jadeó cuando se dio cuenta de que mi hermano había sido nombrado director ejecutivo interino sin autoridad legal y otro familiar murmuró que esto se veía mal, muy mal. Yo no disfruté su incomodidad. Pero tampoco suavicé la verdad. Dije que había descubierto el intento de transferencia semanas antes, que ya había consultado a un abogado, y que había decidido esperar hasta Acción de Gracias solo porque esperaba que eligieran la honestidad antes que el espectáculo. Pero como no lo habían hecho, había terminado de proteger sentimientos a costa de mi futuro. La tensión estalló de inmediato, las voces se encimaban, las acusaciones iban y venían, mi hermano repetía que desde niño le habían asegurado que todo sería suyo, mis padres insistían en que solo intentaban evitar un conflicto, y yo dejaba claro, una y otra vez, que una paz sin justicia no es más que silencio impuesto. Al cabo de unos minutos, mi tío se puso de pie y exigió que todos se detuvieran, recordando que los hechos valen más que el orgullo. En ese breve respiro, mi padre terminó confesando lo que había intentado mantener oculto, que la empresa me pertenecía legalmente, que cualquier intento de cederla a otra persona no prosperaría y que habían confiado en que la presión me haría aceptar. Escucharlo en voz alta se sintió como un cierre definitivo, duro pero liberador. Me levanté, agradecí a todos por escuchar y dije que me marchaba, porque lo que quedaba debía resolverse con abogados, no entre platos y sobras. Salí a la noche helada con el abrigo a medio abotonar, el pulso acelerado y la postura firme. Y, por primera vez en años, me sentí más liviana, como si acabara de soltar un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Las semanas siguientes fueron caóticas. Mensajes llenos de rabia, disculpas a medias y, finalmente, distancia. Aún así, el desenlace fue evidente. Mi hermano se quedó sin su fantasía de herencia, mis padres perdieron la herramienta de presión que habían usado durante tanto tiempo y yo gané algo más valioso que cualquier disculpa: claridad. La empresa encontró estabilidad bajo un liderazgo elegido por capacidad, no por parentesco, y entendí que la lealtad familiar no exige normalizar la traición como si fuera costumbre. Cuando hoy me preguntan si me arrepiento de haber hablado en esa mesa, vuelvo a ese momento, las velas, el pavó, mi voz firme al preguntar: ¿se los digo yo ahora o prefieres hacerlo tú? Y sonrío, porque esa frase lo cambió todo, no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez haya sido obligado a callar por el bien de la paz. Si esta historia conectó contigo, si alguna vez te apartaron, te subestimaron o te dijeron que no recibirías nada después de haberlo dado todo, quédate en este canal y suscríbete para no perderte más relatos reales y contundentes sobre levantarse, recuperar el propio valor y ver cómo la verdad, por fin, ocupa el lugar que le corresponde.